2 días de intensas deliberaciones se llevaron a cabo, marcados por las sombras del conflicto en Medio Oriente y el persistente conflicto en Ucrania, que colocaban a los líderes mundiales de Occidente en un juego de ajedrez diplomático que ya han perdido. Los del G7 quisieron acusar a Irán de financiar a grupos armados en Palestina, mientras que, desde Teherán, la promesa desafiante del gobierno se alzaba como un eco lejano. No nos doblegaremos ante Occidente y seguiremos apoyando a los combatientes palestinos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La mañana en Teherán se despertó envuelta en la tensión diplomática que flotaba en el aire como una niebla persistente. Nasser Kanani, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, enfrentó los micrófonos con una mirada firme. Sus palabras resonaron en el escenario global. Llegó a sus oídos lo dicho en la Cumbre de los 7 y expresó lo siguiente: condenamos enérgicamente la declaración del G7, proclamó, desafiando las expectativas de aquellos que esperaban una respuesta diplomática más moderada. Los líderes políticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Italia, Francia y Japón, reunidos en Tokio, habían instado a Irán a cortar su apoyo a los presuntos grupos de terror y a detener acciones que, según ellos, desestabilizan Oriente Próximo. Pero la retórica no se detuvo ahí, y los líderes occidentales pretenden conocer mejor la realidad en el Medio Oriente que un país como Irán, que se ha dedicado a apoyar a los combatientes palestinos para lograr la liberación de su territorio. Sobre esto, Kanani esgrimió la responsabilidad internacional como una espada afilada, acusando al G7 de ignorar los pactos del gobierno de Israel, que según él, van contra los derechos humanos y el derecho internacional en Gaza. Pero no solo desde ahora, sino que lleva décadas haciéndolo ante la mirada ciega de la comunidad internacional. En la batalla de las palabras, Teherán reivindicaba un terreno moral, elevando su voz en defensa de la causa palestina, y no le quitará su apoyo pese a los adjetivos y presiones lanzados desde la cumbre del G7, que, valga decir, no planteó una solución al conflicto. Mientras el sol se alzaba sobre las cúpulas de Teherán, el presidente Ebrahim Raisi, en un tono desafiante, afirmó que era su deber apoyar a los grupos de resistencia, insistiendo en la independencia de sus acciones para la liberación del pueblo en Gaza. En la encrucijada de la historia, Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, había esculpido su política exterior alrededor de un eje central: el apoyo inquebrantable a la causa palestina y la negación obstinada del reconocimiento a Israel. Mientras el mundo observaba la novela diplomática de los miembros del G7, han dejado a la comunidad internacional sin respuesta y solo con señalamientos, preguntándose cuál será el siguiente capítulo en este intrincado y tenso guión geopolítico. Igualmente, el bloque reiteró su rechazo a que Irán desarrolle armas nucleares y pidió que cese sus avances incansables en su programa nuclear, que a juicio de los gobiernos occidentales no tiene justificación civil y se acerca peligrosamente a actividades relacionadas con el armamento. En respuesta, Kanani ha tildado de falsas y ridículas las afirmaciones del G7 sobre los grupos de resistencia en Palestina y Líbano, antes de describir como irrelevantes las demandas a Irán que van más allá de la hipocresía de países que viven armándose de manera constante. El portavoz iraní le cerró la boca a quienes han acusado al gobierno de Raisi de provocar una escalada mayor al decir lo siguiente: desde el inicio de la actual crisis en Gaza, Irán ha hecho esfuerzos sin parar para poner fin a los ataques militares. Si bien en su reunión en Japón los países del G7 reclamaron a Tel Aviv que garantice un corredor seguro que permita la entrada inmediata de ayuda y que haga lo posible para evitar la escalada y expansión del conflicto, esto podría no tener ningún peso que pueda acatar Netanyahu. Y en el documento final se lee una floja declaración de rechazo a las acciones del mandatario israelí
en contra del pueblo de Gaza. Se habla de este corredor humanitario como una simple pausa para seguir desplazando a los verdaderos ocupantes de la Franja de Gaza. Es por esta razón que Nasser Kanani no dudó en revelar lo siguiente. Es muy sorprendente y lamentable que los que financian a la ocupación de la tierra del pueblo palestino y los creadores del falso régimen israelí que apoyan totalmente hagan exigencias y cambien la posición del opresor por la del oprimido, que son los grupos de resistencia y liberación. Cabe destacar que hace pocos días, el presidente iraní Ebrahim Raisi instó a los países musulmanes a cortar las relaciones económicas y diplomáticas con Israel, en aras de que Tel Aviv cese los ataques en la Franja de Gaza. Irán es el país que más ha alertado que el conflicto palestino-israelí pudiera expandirse a otros países de la región en caso de que no se lleguen a tomar medidas a favor del pueblo palestino, y la posición del G7 revela que no hay muchas esperanzas de que se dé pronto un cese al fuego. Ha quedado en evidencia que existe un consenso unificado dentro del G7, donde condenan las acciones de combatientes palestinos mientras respaldan el derecho de Israel a defenderse. Esta posición se reafirma como una mirada ciega e intolerante a lo que vive la población de Gaza. Hace pocos días, Netanyahu ratificó una posición poco creíble, asegurando que Israel no tiene intención de ocupar ni gobernar Gaza y solo busca la destrucción de grupos armados, pero tampoco habló de su responsabilidad sobre la reconstrucción de Gaza a corto plazo. Lo otro que llama la atención sobre esta posición de Netanyahu es que habilitó un corredor humanitario durante 4 horas diarias para que salga la población de Gaza. Y si estos no son desplazamientos, ¿cómo se le puede llamar? El primer ministro israelí sigue evitando utilizar el término pausa humanitaria, empleado por el gobierno de Biden en un aparente esfuerzo por restar importancia a una concesión considerada menos aceptable para muchos israelíes. Mientras tanto, Irán se mantiene frontal sobre su posición y acusa al gobierno de Netanyahu de transgredir el derecho internacional humanitario. Kanani no dudó en decir que su país esperaba más del G7 y sentenció lo siguiente: lo que se esperaba del G7 es que cumpliera su responsabilidad internacional, incluido condenar los actos del régimen israelí. Asimismo, ha defendido que las autoridades de Irán mantienen una política regional destinada a lograr estabilidad y seguridad, y ha insistido en que las pruebas históricas y las experiencias actuales demuestran que la presencia militar de países de fuera de la región son uno de los principales factores y elementos en la creación de inseguridad. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.